Excelente. Entonces el sol apenas despuntaba sobre los cerros cuando la finca La Esperanza ya comenzaba a llenarse de vida. El canto de los gallos se mezclaba con los ladridos de los perros y con el sonido metálico de los machetes que los jornaleros cargaban al hombro, listos para otro día de faena. Entre risas, quejas y comentarios sobre el calor que se avecinaba, los hombres se preparaban para arrancar una jornada más. Y allí, en medio de ellos, caminaba un hombre distinto. Sus pasos eran lentos, su espalda encorvada, su cabello blanco como la nieve. Se llamaba Don Julián. Vestía una camisa gastada que había perdido el color, un pantalón lleno de parches y unas sandalias tan viejas que parecían sostenerse por milagro. Pero lo que más llamaba la atención no era su ropa ni sus arrugas, sino la calma en sus ojos, una serenidad que muchos confundían con debilidad, pero que en realidad era fe. Los jornaleros lo miraban con desdén. Para ellos, Don Julián era un viejo inútil que se negaba a abandonar un trabajo que ya no le correspondía. «Mira al vejete, todavía cree que puede rendir como nosotros», decía uno entre carcajadas. «Ya debería estar en su casa criando gallinas, no estorbando aquí», añadía otro. Don Julián escuchaba pero no respondía. Había aprendido que no todo merece respuesta. El silencio a veces es más fuerte que 1000 palabras, y él reservaba sus palabras para alguien más grande que todos esos burladores: Dios. El patrón de la finca, don Ernesto, era un hombre de corazón duro, altivo y arrogante. Tenía fama de ser despiadado con sus trabajadores, pero con don Julián era particularmente cruel. Cada vez que lo veía, lo señalaba con desprecio desde lo alto de su caballo. «Apúrese, viejo inútil», o quiere que lo lleve en carreta al cementerio. Las risas de los demás acompañaban sus gritos, como un coro hiriente. Y lo peor es que el capataz seguía el ejemplo del patrón, asignándole siempre las tareas más pesadas: cargar sacos de maíz, limpiar establos llenos de estiércol, cortar leña bajo el sol ardiente. Nadie quería hacerlo, pero sabían que don Julián jamás protestaría. Así pasaban los días. Sus manos se llenaban de ampollas, sus rodillas temblaban de cansancio, pero su espíritu permanecía firme. Porque aunque los hombres lo despreciaban, don Julián sabía que alguien en el cielo lo miraba con amor. Al terminar cada jornada, cuando los demás jornaleros se reunían en el rancho para compartir una arepa o un café, a él lo dejaban a un lado. Se burlaban de su ropa rota, de su almuerzo pobre, de sus sandalias desgastadas. Lo señalaban con el dedo, pero lo que más dolía no eran las risas, sino la indiferencia. Para ellos, don Julián era invisible, un fantasma que sobraba. Y sin embargo, cuando regresaba a su choza en las afueras de la finca, encendía una vela sobre una mesa vieja y se arrodillaba. Allí, en la intimidad de su hogar humilde, su voz se alzaba en oración. «Padre amado, hoy soporté burlas. Hoy me dijeron inútil, pero aquí estoy hablándote, porque sé que tú me escuchas. No tengo riquezas, no tengo respeto de los hombres, pero tengo tu mirada sobre mí». Esa oración era su refugio. Esa oración era su aire. Allí encontraba la fuerza para levantarse al día siguiente y seguir adelante. Un día, sin embargo, la humillación llegó a un nivel nunca antes visto. El patrón estaba furioso porque las vacas habían dado menos leche de lo esperado. Lleno de ira, buscó un blanco para descargar su rabia, y como siempre fue don Julián. Lo llamó delante de todos los jornaleros. Con una sonrisa cruel, tomó un plato de comida y lo arrojó al suelo. «Ahí tienes, viejo inútil. Si quieres comer, cómelo como perro. Eso es lo único que te mereces». El silencio fue pesado. Nadie se atrevió a intervenir. Algunos trabajadores soltaron risas nerviosas, otros bajaron la mirada, incapaces de enfrentar la humillación. Don Julián miró el plato en el suelo. Su estómago vacío rugía, pero su alma se negaba a inclinarse ante semejante crueldad. Levantó la cabeza, miró al cielo y con voz temblorosa pero firme respondió: «Mi dignidad no está en tus manos, patrón. Está en las manos del Dios vivo que todo lo ve.
Esas palabras sorprendieron a todos. El patrón quedó en silencio por un instante, incapaz de creer lo que escuchaba. Los demás jornaleros, acostumbrados a ver a don Julián callar, lo miraron como si estuvieran viendo a otro hombre. Esa tarde volvió a casa sin probar bocado. El estómago vacío le dolía, pero lo que más pesaba era la injusticia. Y sin embargo, esa misma noche, una paz inexplicable lo llenó. De rodillas, con lágrimas en los ojos, oró con fuerza: Señor, si este es mi valle de lágrimas, acompáñame. Si este es mi crisol, purifícame. Yo no me quejo, solo confío en que un día tú cambiarás mi historia. Mientras hablaba, recordó sus años de juventud en esa misma finca. Recordó cuando había llegado fuerte, lleno de sueños, dispuesto a trabajar para salir adelante. Recordó cómo había sembrado caña, recogido café, levantado cercas con sus manos. ¿Y ahora?, pensó, todo se resume en que soy un viejo inútil. Las lágrimas cayeron sobre su almohada, pero su fe lo sostuvo, porque sabía que su historia no dependía de los hombres, sino de Dios. Los días se hicieron aún más duros. El patrón, en su afán de humillarlo, lo hacía trabajar más horas sin paga. Lo mandaba a los lugares más lejanos de la finca, cargando pesos imposibles. Los jornaleros lo seguían llamando arruinado, fantasma, estorbo. Pero don Julián no se quebraba. Cada humillación era una semilla sembrada en su corazón, y cada lágrima era agua que regaba esa semilla. Creía en lo que dice la palabra: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Y aunque todavía no veía fruto, sabía que un día vendría la cosecha. Un domingo decidió acercarse a la iglesia del pueblo. Entró con su sombrero en mano, sus sandalias rotas, y se sentó en la última banca. Ese día el predicador habló de José, el joven vendido como esclavo, humillado, encarcelado, pero que luego fue levantado por Dios para gobernar en Egipto. El corazón de don Julián ardía mientras escuchaba. Ese soy yo, pensó. Me han vendido, me han despreciado, me han tratado como nada, pero si Dios levantó a José, también puede levantarme a mí. Desde entonces, esa palabra se volvió su ancla. Cada vez que el patrón lo insultaba, recordaba: un día Dios me levantará. No sé cómo ni cuándo, pero me levantará. Esa noche, como tantas otras, encendió su vela, se arrodilló y levantó sus manos al cielo. Padre, yo no te pido riquezas ni fama, solo te pido dignidad. Siembra en mí paciencia, siembra en mí fe, porque yo sé que mi victoria viene de ti. Y mientras el viento soplaba suavemente entre las rendijas de su casa humilde, en el cielo quedaba escrito que la historia de aquel jornalero humillado aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. El sol volvía a levantarse sobre la finca La Esperanza, y con él también despertaba el peso de otro día de humillación para don Julián. Desde temprano, el capataz reunía a los jornaleros y repartía las tareas. A los más jóvenes les tocaban los trabajos más livianos, pero a don Julián siempre le asignaban lo más pesado. Viejo, usted se encarga de los sacos de maíz. Viejo, usted limpie los establos. Viejo, corte la leña hasta que le sangren las manos. Y él sin quejarse obedecía. Sus pasos lentos cargaban más que el peso del trabajo. Cargaban la dureza de los desprecios. Las burlas se repetían como eco en cada esquina. Los jóvenes lo señalaban con risa. Mira cómo se dobla con ese saco. Parece que se va a partir en dos. Otros añadían con crueldad: ese viejo es un estorbo. Debería morirse ya. Se burlaban de su ropa remendada, de su sombrero roto, de sus sandalias gastadas. Imitaban su caminar arrastrando los pies, como si fuera un chiste. Y mientras las carcajadas llenaban el aire, don Julián en silencio repetía en su corazón: Señor, perdónalos, porque no saben que se burlan de un hijo tuyo. No solo en la finca sufría desprecio. Los domingos, cuando iba al mercado del pueblo con su canastico de verduras, también sentía el rechazo. Algunos lo ignoraban, otros murmuraban a sus espaldas: mira a ese viejo siempre con la misma ropa. ¿Será que todavía trabaja en la finca? Ese muerto no aguanta ni un día más.
y muchos preferían comprarle a cualquiera menos a él. Pero mientras caminaba entre la multitud, con su canasta casi llena, su corazón repetía: Padre, yo no vendo para agradar a los hombres, yo siembro porque tú me das la fuerza, tú eres quien multiplica. Don Ernesto, el patrón, parecía disfrutar de esa humillación. Veía en don Julián un símbolo de lo que nunca quería ser: pobre, débil, arruinado, y lo maltrataba sin piedad. Una tarde, frente a todos, lo obligó a arrodillarse a recoger granos de maíz que se habían caído. Vamos, viejo, apúrese, recoja del suelo, le dijo con desprecio. Los jornaleros lo miraban, pero nadie lo defendió. El miedo al patrón pesaba más que la compasión, y allí, de rodillas, recogiendo grano por grano con sus manos arrugadas, don Julián murmuraba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La soledad también lo esperaba en su choza. Su esposa había partido años atrás y sus hijos, en busca de un futuro que nunca llegó, lo habían dejado solo. Nadie lo visitaba, nadie lo buscaba, solo Dios. En las noches, cuando el viento hacía sonar el techo de zinc, don Julián se sentaba en su mecedora rota y hablaba en voz alta como si Dios estuviera frente a él. Señor, si los hombres me han olvidado, yo sé que... No. Si mi nombre no tiene valor en esta tierra, sé que está escrito en tu libro en el cielo. Y aunque no había nadie más en la habitación, él sentía compañía. El patrón, sin embargo, buscaba nuevas formas de humillarlo. Una mañana reunió a los jornaleros y, señalando a don Julián, dijo en tono burlón: Quiero que vean lo que pasa cuando un viejo insiste en trabajar en una finca que ya no lo necesita. Este hombre es un ejemplo de lo que nunca deben ser. El silencio pesó sobre todos. Algunos reprimieron la risa, otros bajaron la cabeza. Y entonces, contra todo pronóstico, don Julián respiró profundo y respondió: Patrón, usted puede humillarme todo lo que quiera, pero mi valor no me lo da su palabra. Mi valor me lo da Dios, y Él me sostiene cada día. Las palabras sonaron como trueno en medio del campo. El patrón quedó paralizado por unos segundos, y aunque intentó reírse, en el fondo sintió el golpe. Porque había en ese anciano una fuerza que no podía controlar. Don Julián seguía sembrando fe en medio de su dolor. Cada amanecer, antes de salir al campo, se arrodillaba en su choza y oraba: Padre, que mis manos cansadas sigan sembrando, que mi espalda encorvada siga cargando, porque yo no trabajo para hombres, yo trabajo para ti. Y mientras nadie lo valoraba, en el cielo se escribía otra historia. Una tarde, en la iglesia del pueblo, escuchó una predicación sobre Job, aquel hombre justo que lo perdió todo, fue humillado y despreciado, pero que al final fue restaurado con el doble de lo que tenía. Don Julián, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió que esas palabras eran para él. Esa misma noche levantó sus manos y dijo: Señor, aunque me hayan quitado todo, aunque me llamen inútil, yo confío que tú eres fiel y que un día me devolverás lo perdido. Y así, la humillación se convirtió en su escuela. Día tras día, insulto tras insulto, burla tras burla, él permanecía firme en la fe. Como una semilla enterrada bajo la tierra, invisible para los ojos de todos, pero viva y lista para brotar. Nadie creía en él, nadie lo defendía, nadie lo aplaudía, pero Dios lo estaba mirando. La humillación parecía no tener fin, pero en el silencio del cielo ya se estaba preparando otra historia. Porque el Dios que ve en lo secreto también recompensa en público. Y aunque los hombres llamaban a don Julián viejo inútil, en el libro de Dios ya estaba escrito otro nombre: siervo fiel. El tiempo seguía corriendo en la finca La Esperanza, y aunque don Julián ya estaba acostumbrado a las burlas, a los desprecios y a las tareas más duras, todavía le quedaba enfrentar lo que sería la prueba más fuerte de su vida. Esa prueba que parece diseñada para quebrar el alma, esa que llega cuando uno ya está cansado, cuando parece que nada más se puede resistir. Era un mediodía ardiente. El sol quemaba la piel como fuego y el aire se sentía tan pesado que hasta respirar dolía. Los jornaleros cansados trabajaban en silencio.
y en medio de ellos estaba don Julián, con la camisa empapada de sudor y las manos temblorosas por el peso de un saco de maíz casi tan grande como él. Su espalda encorvada parecía a punto de quebrarse, pero aún así seguía caminando, paso tras paso, con la fuerza que no venía de su cuerpo, sino de su fe. El patrón, don Ernesto, montado en su caballo, lo observaba con frialdad. Y de pronto, con voz burlona, soltó: «Miren a ese viejo inútil, parece una mula cansada. ¿Hasta cuándo va a seguir estorbando en mi finca?». Las risas de algunos jornaleros se levantaron como cuchillos que atravesaban la dignidad del anciano. Pero lo que sucedió después fue aún más cruel. Don Ernesto desmontó de su caballo, tomó un plato de comida que llevaba uno de los trabajadores y con desprecio lo arrojó al suelo frente a don Julián. «Si quieres comer, viejo, cómelo del suelo como perro», dijo con una sonrisa cargada de maldad. El tiempo pareció detenerse. Nadie se movió. Algunos bajaron la cabeza, otros rieron nerviosos. Todos miraban al anciano esperando ver cómo se humillaba. Don Julián bajó los ojos hacia el plato tirado en el suelo. Su estómago vacío rugía de hambre, pero sus rodillas no se doblaron. Lentamente levantó la cabeza, miró al cielo y con voz firme, aunque temblorosa, respondió: «Mi dignidad no está en sus manos, patrón. Está en las manos del Dios vivo que todo lo ve». Las palabras fueron como un rayo en medio del campo. El silencio se apoderó de todos. El patrón quedó paralizado, incapaz de responder por unos segundos. Y aunque intentó reírse para disimular, en el fondo sabía que esas palabras lo habían herido más que cualquier golpe. Don Julián se dio la vuelta y siguió su camino, con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de valor. Esa noche, ya en su choza, se sentó en su mecedora rota y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Levantó sus manos y oró: «Señor, hoy quisieron arrebatarme mi dignidad, pero no me arrodillé. Si esta es mi prueba más dura, acompáñame, porque yo no puedo con mis fuerzas, pero sé que tú me sostienes». El eco de su oración llenó la habitación, y aunque estaba solo, sentía la compañía de Dios. No había pan en su mesa, pero había paz en su corazón. Los días que siguieron fueron aún más pesados. El patrón, lleno de rabia, ordenó al capataz darle las peores tareas: limpiar corrales llenos de estiércol, cortar leña en los lugares más lejanos, cargar pesos imposibles. Quería verlo rendirse, quería verlo quebrado, pero no pudo. Don Julián, aunque débil en cuerpo, estaba firme en espíritu. Cada insulto lo respondía con oración en silencio: «Señor, dame fuerzas. Yo no trabajo para ellos, yo trabajo para ti». Un domingo, buscando consuelo, fue a la iglesia del pueblo. Se sentó en la última banca, con su sombrero en las manos y las sandalias desgastadas. Ese día, el predicador habló de los 3 jóvenes hebreos que no se inclinaron ante la estatua del rey y fueron lanzados al horno de fuego. Y allí, en medio de las llamas, Dios mismo estuvo con ellos. Don Julián lloró en silencio. Esa palabra lo atravesó como flecha. «Padre», susurró, «si ellos no se rindieron en el fuego, yo tampoco me rendiré en esta prueba. Tú eres mi compañía en medio de mis llamas». Y así fue. La humillación continuó, las burlas no cesaron, las cargas aumentaron. Pero algo había cambiado en el corazón de don Julián. Ya no sentía que resistía solo, sabía que Dios lo sostenía. Cada lágrima derramada era semilla de fe, y cada insulto recibido era una confirmación de que su victoria estaba más cerca. El patrón y los jornaleros pensaban que lo estaban destruyendo, pero en realidad lo estaban fortaleciendo. Porque aunque el mundo entero lo veía como un viejo inútil, en el cielo ya se escribía otro título: Hijo fiel, probado en fuego, preparado para la victoria. El tiempo de los hombres corre con prisa, siempre queriendo ver resultados inmediatos, pero el tiempo de Dios es distinto, es perfecto. Llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Don Julián lo sabía, aunque en lo profundo de su corazón muchas veces deseaba una respuesta rápida.
Había soportado años de humillación, de desprecio y de lágrimas, pero dentro de sí había aprendido a confiar en que un día el Señor voltearía la página de su vida. Los años pasaron y la finca La Esperanza, que en otro tiempo era símbolo de abundancia, comenzó a decaer. La tierra ya no producía igual, los animales se enfermaban, las lluvias escaseaban y el esplendor que la caracterizaba se fue apagando poco a poco. Nadie lo decía en voz alta, pero era como si la soberbia de su patrón, don Ernesto, estuviera pasando factura. Ese hombre altivo y orgulloso que siempre humillaba a sus trabajadores, ahora envejecía y con los años también llegaron la soledad y la enfermedad. Mientras tanto, don Julián seguía allí, fiel, trabajando día tras día. Ya no lo hacía para agradar a su patrón, sino porque había entendido que cada semilla que ponía en la tierra y cada saco que cargaba era como un acto de servicio para Dios mismo. Sus pasos eran lentos, sus manos estaban marcadas, pero su fe era firme, inquebrantable como un roble que ha resistido las tormentas. El patrón, en cambio, se fue apagando. Sus cabellos se llenaron de canas, su cuerpo perdió fuerzas y su voz ya no tenía el mismo poder de antes. Lo que más lo golpeaba no era el paso del tiempo, sino la amarga soledad. Tenía tierras, tenía riqueza, tenía poder, pero no tenía herederos ni familia. Su cama grande estaba vacía de cariño y sus noches eran largas y silenciosas. En esos silencios, su mente se llenaba de recuerdos y uno de los que más lo perseguía era la figura de don Julián, ese anciano al que tanto humilló, ese trabajador al que nunca valoró, ese hombre que, a pesar de todo, siempre respondió con paciencia y nunca con odio. Una tarde la noticia corrió como viento por toda la finca. El patrón estaba enfermo, muy enfermo. Y en medio de su fragilidad pidió algo que nadie esperaba. Mandó llamar a don Julián. Los jornaleros no lo podían creer. ¿Al viejo?, murmuraban incrédulos, pero la orden era clara. Don Julián caminó despacio hacia la casa grande, aquella misma donde tantas veces lo habían humillado. Entró apoyándose en su bastón, con respeto, y encontró al patrón acostado en su cama, pálido, débil, con los ojos hundidos. Ya no quedaba rastro del hombre altivo que todos temían. Su voz, quebrada por la enfermedad, apenas pudo pronunciar: «Julián, toda mi vida me burlé de ti, te desprecié, te traté como basura, pero hoy reconozco que fuiste más hombre que yo. Tú trabajaste con dignidad, nunca me maldijiste, siempre fuiste fiel». Don Julián guardó silencio, mientras el patrón, con lágrimas en los ojos, continuaba: «No tengo herederos, no tengo a quien dejar esta finca. Y aunque toda la vida te humillé, tú eres el único que merece encargarse de ella». El anciano quedó sorprendido. La misma tierra que había sido escenario de su humillación, ahora se le entregaba en las manos. No porque la buscara, no porque la exigiera, sino porque Dios, en su tiempo perfecto, estaba reescribiendo la historia. Con lágrimas en los ojos, don Julián levantó la mirada al cielo y susurró: «Señor, tú cumples lo que prometes. Tú levantas al pobre del polvo y al necesitado lo sientas entre príncipes». La noticia se regó por todo el pueblo como pólvora. El viejo jornalero humillado, aquel al que llamaban inútil y estorbo, ahora era el dueño de la hacienda. Los que antes se reían de él quedaron mudos, y muchos bajaban la cabeza avergonzados al recordarse de sus burlas. Pero lo más sorprendente no fue que don Julián se convirtiera en dueño, sino la manera en que lo hizo. No llegó con venganza, no trató de humillar a los que lo habían despreciado. Reunió a todos los jornaleros en el patio de la finca y, con voz firme pero llena de humildad, les dijo: «Hoy comienza un nuevo tiempo en esta hacienda. Aquí nadie volverá a ser humillado como yo lo fui. Cada trabajador recibirá lo justo por su esfuerzo. Cada familia tendrá pan en su mesa y cada hombre será tratado con respeto, porque todos somos hijos de Dios y merecemos dignidad». Las lágrimas corrieron por algunos rostros. Muchos de los que antes se habían burlado sintieron vergüenza
y otros se llenaron de esperanza. Era la primera vez que un dueño de la finca hablaba de ellos como personas y no como simples herramientas de trabajo. Poco a poco la hacienda floreció de nuevo. Los campos reverdecieron, las cosechas se multiplicaron, el ganado creció fuerte. Cada mañana, don Julián reunía a los jornaleros y levantaba una oración. Padre, bendice nuestras manos y bendice esta tierra. Que nunca falte pan en las mesas de quienes trabajan con esfuerzo. La fama de aquel cambio corrió por los pueblos vecinos. Gente venía a ver cómo una finca que estaba en ruinas había resucitado con tanta fuerza. Y cada vez que alguien le preguntaba cuál era su secreto, don Julián respondía lo mismo. El secreto no soy yo. El secreto es que Dios tuvo misericordia y cambió mi historia. Cada tarde, cuando el sol se escondía tras los cerros, don Julián se sentaba en el balcón de la casa grande. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras veía a los jornaleros regresar a sus hogares con una sonrisa, llevando en sus manos el fruto de un día bendecido. Recordaba entonces sus noches de soledad en la choza, su vela encendida, sus rodillas en el suelo y sus lágrimas pidiendo dignidad. Recordaba cuando lo llamaban inútil, cuando lo hacían recoger comida del suelo como perro. Y ahora, sentado allí, comprendía que todo había tenido un propósito. Con voz quebrada murmuraba: Señor, no me diste esta hacienda para presumir, me la diste para servir. No me levantaste para vengarme, me levantaste para mostrar tu gracia. Yo sembré lágrimas, pero hoy cosecho con alegría porque tú eres fiel. Y así, con humildad, don Julián se convirtió en un testimonio viviente de que la mano de Dios es capaz de transformar la humillación en honra, la derrota en victoria y la vergüenza en dignidad. La hacienda floreció, las familias fueron bendecidas y el pueblo entero habló del jornalero humillado que se convirtió en dueño por la gracia de Dios. La mano de Dios estaba en acción y nadie podía negarlo. El amanecer en la finca, la esperanza había cambiado para siempre. Los primeros rayos del sol no encontraban ya un campo lleno de quejas, de insultos o de desconfianza, sino un lugar donde se respiraba paz, unidad y esperanza. El canto de los gallos se mezclaba con las voces de los jornaleros que llegaban temprano, no con miedo en sus pasos como antes, sino con alegría en el rostro. Se saludaban entre ellos con respeto, sabiendo que ya no eran esclavos del desprecio, sino hombres y mujeres valorados por su trabajo. Don Julián, aquel anciano que por años había sido llamado inútil, caminaba entre ellos como un verdadero padre. Sus pasos seguían lentos, apoyados en el bastón, pero cada palabra que salía de su boca traía fuerza. Ya no necesitaba imponerse con gritos ni con amenazas. Bastaba con su ejemplo, con la nobleza de su corazón y con la fe que transmitía a todos. Cada mañana, antes de empezar la jornada, reunía a los jornaleros bajo la sombra del gran árbol de ceiba, el mismo que había sido testigo de sus lágrimas cuando aún era un jornalero humillado. Ahora ese árbol se había convertido en un altar improvisado, en un punto de encuentro con Dios. Con el sombrero en la mano, el anciano levantaba su voz. Padre, aquí estamos otra vez. Bendice nuestras manos, bendice esta tierra, y que lo que sembremos hoy se convierta en pan para nuestras familias. Al principio, los jornaleros solo escuchaban en silencio, pero poco a poco, los labios que antes se callaban comenzaron a abrirse. Los hombres empezaron a repetir las palabras. Las mujeres levantaban sus ojos llorosos. Los niños decían tímidamente un amén. Lo que antes era un campo de trabajo se estaba transformando en un lugar de fe. El cambio no se veía solo en el ambiente, también en la tierra misma. Los surcos, que antes daban cosechas escasas, ahora parecían multiplicarse. Las mazorcas de maíz eran más grandes, el café más abundante, las matas de frijol crecían verdes y frondosas. Los animales, que en otros tiempos se enfermaban con facilidad, ahora estaban fuertes y sanos. El ganado engordaba, las gallinas ponían más huevos y las mulas parecían tener más resistencia.
Era como si la creación misma respondiera a la justicia y a la bondad que habían llegado a la hacienda. Los vecinos del pueblo no tardaron en darse cuenta. Llegaban curiosos a preguntar qué estaba pasando. Algunos decían, es suerte. Otros murmuraban, no, esto no es suerte, esto es la bendición de Dios. Y tenían razón, porque cuando la justicia reemplaza a la injusticia, cuando el amor sustituye al desprecio y cuando Dios ocupa el lugar de honor, todo florece. Una mañana, mientras don Julián caminaba entre los surcos revisando el trabajo, uno de los jornaleros más jóvenes se le acercó con lágrimas en los ojos. Don Julián, dijo con voz quebrada, yo fui de los que más se burló de usted. Yo lo imité arrastrando los pies, me reí de su ropa rota y hasta dije que usted era un estorbo. Pero ahora lo veo aquí como nuestro patrón y me da vergüenza mirarlo a la cara. El anciano se detuvo, lo miró con ternura y le puso la mano en el hombro. Hijo, no guardes culpa en tu corazón, lo pasado quedó atrás. Si Dios me perdonó a mí tantas veces, ¿cómo no voy a perdonarte yo? Hoy no somos patrón y jornalero, somos hermanos que Dios puso en esta tierra para trabajar juntos. El joven rompió en llanto y lo abrazó. Esa escena quedó grabada en la memoria de muchos, porque fue un símbolo de lo que estaba ocurriendo en la finca. No solo florecía la tierra, también florecían los corazones. Cada día, al finalizar la jornada, en lugar de cansancio mezclado con rencor, se escuchaban risas, cantos y hasta agradecimientos. Los jornaleros regresaban a sus casas con sus manos llenas de alimento y con la seguridad de que serían tratados con dignidad. Las familias sentían el cambio. Las madres podían cocinar sin preocuparse por la escasez. Los niños llevaban comida en sus loncheras para la escuela. Y las noches ya no estaban llenas de quejas, sino de oraciones de gratitud. El pueblo entero hablaba de la hacienda. Algunos incrédulos venían a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Y cuando preguntaban cuál era el secreto, don Julián siempre respondía lo mismo. El secreto no soy yo. El secreto es que Dios tuvo misericordia y cambió mi historia. Esa respuesta comenzó a inquietar a muchos. Hombres y mujeres que nunca habían creído en nada se preguntaban si en verdad existía ese Dios que podía levantar a un jornalero despreciado y convertirlo en dueño bendecido. Y muchos de ellos comenzaron a acercarse, buscando también una oportunidad de cambio. Los jornaleros, que antes no conocían más que el látigo del desprecio, empezaron a hablar en sus hogares de un Dios que no humilla, sino que levanta. Los hijos escuchaban esas historias y aprendían a mirar a sus padres con orgullo. Y poco a poco, la hacienda no solo floreció en lo material, sino en lo espiritual. Cada tarde, don Julián se sentaba en el balcón de la casa grande, aquella misma que antes le era prohibida, y miraba con lágrimas en los ojos el horizonte. Veía a los jornaleros caminando a casa con sus hijos de la mano, veía los campos reverdeciendo, escuchaba las risas que antes no existían. Y en silencio murmuraba, Señor, me llamaron inútil, me hicieron recoger comida del suelo, me trataron como nada, pero tú fuiste fiel. Tú cambiaste mi historia y hoy me das el privilegio de ser un instrumento en tus manos. El anciano entendía que todo lo vivido tenía un propósito, que las lágrimas que derramó en silencio habían sido semillas y que la cosecha que ahora veía era fruto de la paciencia y la fe. Comprendía que Dios lo había levantado no para enorgullecerse, sino para mostrar que la humillación no es el final, sino el terreno donde Él planta la victoria. Y así, bajo el brillo de los atardeceres que pintaban de oro los campos de la hacienda, don Julián se convirtió en un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando llega su tiempo perfecto. El sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo los campos de la hacienda La Esperanza con un brillo dorado. El aire fresco de la tarde parecía traer consigo un mensaje silencioso. Los tiempos habían cambiado. Ese mismo lugar que alguna vez fue escenario de gritos, humillaciones y desprecios,
ahora se había convertido en un refugio de paz, justicia y abundancia. Y todo gracias a la vida de un hombre que había sido humillado hasta lo más bajo, pero que confió en el Dios que levanta al humilde. Don Julián. El anciano caminaba por los patios de la hacienda con pasos lentos, apoyado en su bastón, saludando a cada jornalero con una sonrisa. Los niños corrían a abrazarlo, llamándolo el abuelo de la hacienda. Los hombres lo respetaban como un ejemplo de perseverancia, y las mujeres lo bendecían porque había traído justicia a los hogares. El que un día fue considerado inútil, ahora era visto como un padre, como un líder, como un testimonio vivo del poder de Dios. Una tarde, sentado en el balcón de la casa grande con sus nietos alrededor, comenzó a contarles su historia. Su voz era pausada, pero cada palabra llevaba el peso de una vida entera. Hijos, yo fui jornalero. Trabajé de sol a sol, soporté burlas, escuché insultos que me partían el alma. Me tiraron comida al suelo como si fuera un perro. Me llamaron inútil, me trataron como nada, pero yo nunca dejé de confiar en Dios. Los niños lo escuchaban con asombro y él continuó, con lágrimas brillando en sus ojos. Hoy me ven como dueño de esta hacienda, pero quiero que recuerden algo. No llegué aquí por mis fuerzas ni por mi inteligencia, sino porque el Señor tuvo misericordia. Los hombres pueden humillarte, pero nunca olviden esto. Dios siempre tiene la última palabra. El anciano se quebró en lágrimas y sus nietos corrieron a abrazarlo. Ese abrazo era la confirmación de que su vida no había sido en vano. Había pasado del polvo al honor, del desprecio a la victoria, de la humillación a la gloria, no por mérito humano, sino por la fidelidad del Dios que nunca abandona. Con el paso del tiempo, su testimonio impactó al pueblo entero. La gente lo buscaba para escuchar sus consejos, para encontrar esperanza en medio de sus propias luchas. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había soportado tantos años de desprecio, él respondía con la misma frase: orando, confiando y esperando en Dios. Porque el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Los años lo fueron apagando poco a poco, pero jamás perdió su gratitud. Una noche, mirando el cielo estrellado, susurró: Señor, gracias porque no dejaste que mi vida terminara en humillación. Gracias porque me mostraste que tu fidelidad es más grande que cualquier burla. Gracias porque me diste dignidad y me hiciste testigo de tu poder. Cerró los ojos y sonrió. Su vida terrenal llegaba al final, pero su victoria era eterna. Cuando don Julián partió a la presencia de Dios, la hacienda entera se reunió para honrarlo. Jornaleros, vecinos y familias llenaron el patio central. Algunos lloraban, otros recordaban sus palabras, y todos repetían lo mismo. Fue un jornalero humillado, pero Dios lo convirtió en dueño. La hacienda siguió prosperando bajo el cuidado de su familia, pero más allá de los campos y las cosechas, lo que quedó sembrado para siempre fue su legado. La certeza de que cuando confías en Dios, Él convierte tu humillación en victoria. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy te sientas como don Julián, cargando pesos que parecen insoportables, escuchando burlas que quieren robarte la dignidad. Pero esta historia es para recordarte algo. Dios nunca te abandona y Él siempre tiene la última palabra. Lo que hoy parece derrota, mañana será victoria en las manos del Señor. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a no quedarte aquí. Únete a nosotros, sigue nuestro canal Inspiración Cristiana y camina cada día con un mensaje de fe, esperanza y poder de parte de Dios. Porque asegurarnos de seguir conectados en comunidad es asegurarnos de ganar, no con nuestras fuerzas, sino con la victoria que viene de Cristo.